Buenos días. Bueno, finalizando ya con la primera parte del curso, lo que vamos a ver hoy es el tema de aminas y derivados de ellas. Las aminas son compuestos nitrogenados, es decir, compuestos terciarios que contienen carbono, nitrógeno e hidrógeno. Se los puede considerar derivados del amoníaco, ¿se acuerdan? NH3, en el cual uno va reemplazando hidrógenos de la estructura por grupos alquilo o grupos arilo. La estructura del amoníaco, si recuerdan, era una estructura piramidal. El nitrógeno tiene hibridación sp3 igual que el carbono, es decir, 4 sustituyentes, serían 3 sustituyentes y el par de electrones sin compartir. Y las aminas también lo mismo. Por lo tanto, no son estructuras planas, sino estructuras tetraédricas distorsionadas, normalmente se llaman en forma de pirámide. Hay que destacar que si estos compuestos poseen 3 sustituyentes distintos y el par electrónicos, uno podría decir que el nitrógeno es quiral. Sin embargo, como no hay estrictamente 4 sustituyentes, sino 3 y un par libre, hay una interconversión rápida entre los dos supuestos enantiómeros, por lo tanto no existen, sino que existe el equilibrio entre las dos formas. Como yo les decía, vamos a seguir, a ver qué está trabado. Se las puede clasificar en 3 grandes grupos: primarias, secundarias y terciarias. Primarias como la etilamina, con un grupo R, secundarias dietilamina. Los R pueden ser iguales o distintos, en este caso es igual, son dos grupos metilo. Y la NN-dimetiletilamina. Ahí lo que tenemos son 3 sustituyentes, ¿sí? Dos son iguales y uno es diferente. Sabemos que las aminas, desde el punto de vista de sus propiedades físicas, son sustancias moderadamente polares. El momento dipolar del par electrónico no compartido se suma a los momentos dipolares de los enlaces carbono-nitrógeno e hidrógeno-nitrógeno. Además, sus puntos de ebullición son mayores que las de los alcanos, pero menores que la de los alcoholes. ¿Cómo podemos justificar esto? Tanto las aminas primarias y las secundarias tienen hidrógenos unidos a algo más electronegativo que el carbono. Ese algo más electronegativo que el carbono es el nitrógeno. Por lo tanto, forman puentes de hidrógeno. Sin embargo, esos puentes de hidrógeno tienen menor intensidad que los puentes de hidrógeno asociados al oxígeno. El puente de hidrógeno sería nitrógeno-hidrógeno. En los alcoholes es oxígeno-hidrógeno. Y como la magnitud de los puentes de hidrógeno depende fuertemente de la electronegatividad, en los alcoholes los puentes de hidrógeno son mayores que las aminas. Otra cosa interesante de destacar es que en las aminas terciarias no existen hidrógenos unidos al nitrógeno, sino que los 3 sustituyentes son grupos alquilo. Por lo tanto, las aminas terciarias no poseen puentes de hidrógeno. Otra cosa interesante es que las aminas de bajo peso molecular poseen una región polar relativamente grande en relación a la región no polar, como lo habíamos visto en el tema de alcoholes. Por lo tanto, las primeras aminas son más solubles en solventes polares como el agua: metilamina, etilamina, propilamina, todas esas son solubles en agua. Mientras las de mayor peso molecular, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, no. Por último, es importante destacar que si consideramos aminas del mismo peso molecular, las primarias tienen mayor puntos de ebullición que las secundarias, y las secundarias que las terciarias. Y eso fundamentalmente porque en las primarias tenemos 2 hidrógenos que pueden puentearse por puente de hidrógeno,
más cantidad que en las secundarias, que solo tenemos una unión NH, y las terciarias que dijimos que no tenían puentes de hidrógeno. Con respecto a las reacciones, la reacción característica de las aminas es la basicidad, ¿sí? Es decir, tenemos un par de electrones sin compartir que está disponible, que se puede protonar, y eso tiene una constante de basicidad, que está dada por el cociente entre los productos y los reactivos. En general, la basicidad de las aminas es baja en comparación a las bases minerales como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. Y como podemos ver, encontramos, fíjense que tenemos la constante de basicidad del amoníaco, que es 1,8 por 10 a la menos 5, y vemos que las aminas alifáticas, primarias, secundarias y terciarias, son todas un poco más básicas que el amoníaco. Por el contrario, las aminas aromáticas, la anilina y derivados, son mucho menos básicas que el amoníaco. Fíjense la constante, 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, 10 a la menos 13. ¿A qué se debe esto? Bueno, fundamentalmente las aminas aromáticas no tienen el par de electrones tan disponible, ya que ese par de electrones se deslocaliza en torno al anillo aromático y no está disponible para reaccionar con el protón. Eso hace que la basicidad de las aminas aromáticas sea muy, 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 muy baja. Las aminas aromáticas, las aminas en general, acá no se ve, esto está mal, el dibujo salió mal, ¿sí? Esto sería HCl, ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Y esto es una amina. Entonces, cuando una amina, que es una base, reacciona con un ácido clorhídrico, arréglenlo, la amina se protona, forma un carbocatión, y ese carbocatión se contrarresta con el cloruro, que es el anión. Esto que se ven acá que es carbono, en realidad no es carbono, es cloruro. Es decir, que una base con un ácido forma una sal. Así como las aminas pueden actuar como base, también pueden actuar como nucleófilos. Las reacciones características se conocen con el nombre de reacciones de alquilación. Y no es más ni menos que una reacción que ya conocemos y que la mencionamos cuando vimos aluros de alquilo, son reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces fíjense que nosotros tenemos el amoníaco, que es un nucleófilo, ataca al halogenuro de alquilo, expulsando el cloruro. Es una reacción de sustitución. Si el cloruro se va con la carga negativa, evidentemente este compuesto tiene que quedar cargado positivamente, porque la suma de las cargas debe ser cero. ¿Qué es esto? Una amina protonada. Si yo a esta amina protonada le agrego hidróxido de sodio, por ejemplo, se libera la amina y se forma agua. Acá tenemos distintos ejemplos de reacciones de alquilación. Y lo interesante es que cuando uno parte de amoníaco y hace una reacción de alquilación, se forma la sal de la mina, ¿sí? Esa sal de la mina, en un medio básico, por ejemplo con hidróxido de sodio o con amoníaco, libera la mina. Es decir, a partir de amoníaco se forma una amina primaria. ¿Qué pasaría si partimos de una amina primaria, que también tiene un par de electrones y puede actuar como agente alquilante? Se va a formar, luego de la neutralización con una base, una amina secundaria. Es decir, por reacción de alquilación de una amina primaria, obtenemos una amina secundaria. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de reacciones de alquilación, ¿sí?
que pueden ver, de anillos aromáticos, ¿sí? Obviamente acá no está, pero la idea es que si partimos de una amina primaria y hacemos una reacción de alquilación, obtenemos una secundaria. Y si partimos de una secundaria, por una reacción de alquilación, vamos a obtener una amina terciaria. Por último, les quería mencionar, en cuanto al tema aminas, es un tema relativamente cortito, una reacción bastante interesante de las aminas es la reacción de aminas primarias, tienen que ser primarias, con ácido nitroso. El ácido nitroso es este, ¿sí? Fíjense que el nitrógeno está con estado de oxidación +3, ¿sí? El nítrico sería nitrógeno, oxígeno 3, hidrógeno. Este es nitroso. En presencia de un ácido, de esto no vamos a ver el mecanismo de reacción, simplemente les muestro esta reacción porque es bastante interesante. Si yo este sistema lo mantengo en frío, en un medio acuoso, se forma un compuesto denominado sal de diazonio. Esas sales de diazonio son muy inestables y cuando yo las caliento en presencia de agua, acá lo tenemos, la amina con ácido nitroso, el ácido en presencia de agua, la sal de diazonio se descompone liberando nitrógeno y formando un alcohol. Es decir, que es un método interesante para la obtención de alcoholes a partir de aminas. Es decir, a partir de aminas primarias podemos obtener alcoholes. Estas sales de diazonio también se pueden formar a partir de compuestos aromáticos. ¿Y qué pasa con las sales de diazonio de estos compuestos aromáticos? Son muy estables. Son, digamos, no muy estables, son más estables que las alifáticas, justamente porque esta sal de diazonio se estabiliza por resonancia. Entonces, no solo puede atacar el agua para formar un alcohol, en este caso sería un fenol, sino que a estas sales de diazonio las pueden atacar otros tipos de nucleófilos. El mecanismo va a ser igual. El nucleófilo ataca, se descompone, libera nitrógeno y el nucleófilo se incorpora, en este caso, en el anillo aromático. Existen numerosos ejemplos de esta reacción, es decir, uno puede agregarle a esto cloruro y obtener clorobenceno, le puede agregar cianuro y obtener un nitrilo, le podemos poner el mismo oxidrilo agua y obtener un fenol. Es decir, la variabilidad de este tipo de reacciones es bastante importante. Y otra cosa importante de estas sales de diazonio es que son electrófilos. Entonces, si yo lo enfrento a ese electrófilo, a un anillo activado, como, ¿se acuerdan de un anillo activado? Un fenol o un grupo amina. Este electrófilo es muy grande, entonces debería entrar ¿en qué posición? El fenol es activante y orienta a orto y para. Pero como el grupo es muy grande, le cuesta entrar en posición orto porque este oxidrilo lo molesta. Entonces directamente entra en para. Y obtenemos este compuesto. Estos compuestos son muy, muy importantes porque son compuestos que tienen color. Es decir, toda la industria de alimentos de ya hace más de 100 años y de colorantes se basa principalmente en la obtención de este tipo de compuestos que se llaman colorantes diazoicos porque tienen este grupo es el grupo diazo, y sirven para, digamos, sí, cumplen su función como colorantes. Por eso es muy común que ustedes hayan escuchado muchas veces, esto también podría ser un grupo amino, ¿no? Entonces uno muchas veces dice colorantes de anilina. En realidad la anilina no tiene color, es incolora. Pero sí lo tienen compuestos que se forman a partir de anilina o a partir de fenol, que son este tipo de colorantes.
¿m? Que dependiendo de la estructura de este compuesto y de este compuesto pueden tener distintos colores. Por el contrario, las aminas secundarias reaccionan con ácido nitroso, pero no forman sales de diazonio, sino que forman nitrosoaminas. ¿Mm? No vamos a ver el mecanismo, pero es importante que lo conozcan porque estos compuestos son insolubles en agua, son muy peligrosos e incluso se saben que son compuestos cancerígenos, ¿sí? Por eso muchas veces cuando uno agrega nitritos como conservantes en los alimentos, hay que tener cuidado porque a partir de los nitritos, en un medio ácido, se puede formar ácido nitroso y ese ácido nitroso puede nitrosar, ¿m?, aminas de las proteínas que tenemos en nuestro organismo. Bueno, eso es un poco lo que quería explicarles de aminas y con esto terminaríamos los contenidos de teoría del primer parcial.